Fuera de eso no puedo silbar. No, ¿y quién va a creer? Me vine a dar cuenta yo cómo utilizaba... Lo necesario que era. Para mí, yo como utilizo el silbido. Ahora palabras con B juntas. Bárbara se me dificulta también. Y no, está como hinchado. Estoy hinchado también, ¿no? Y carón, y fuera de eso. Sí, por eso. Y tengo, Trompón. Y lo que sale después de eso, cuando ya lo diagnostican a uno, y si no se hace esto, un montón de problemas que yo no sabía que yo tenía. Como que le diagnostican. Sí, resulta que si yo no me hago esto en este momento, para entre 3 años tendría que haberme puesto caja. Porque todos los dientes se me están acostando. Una cosa dura. Pero es que yo no lloro para no llamar la atención. Bueno, el concepto. Listo. La claqueta. La claqueta. ¿Sí? No perdamos la costumbre. O ponga la claqueta y se sienta. Sí, es cierto, tan sí, grosero. ponga la Con claqueta. todo el mundo pone sí, claqueta. Los símbolos, no, Pito, son símbolos. Sí, ponga la claqueta. Vaya usted, pone la claqueta. Y como que vaya. Pues claro, porque usted la claquetón, gloga. No, pero ese no es el marcador. No. Ese no es el marcador. Trabajo sí hay. Trabajo sí hay. La gente es que no quiere. Ese es el que se queda pegado. Voces, historias, mundos. En órbita. En órbita. En órbita, episodio 7, Maipa. Dana Michelle Arcila Sánchez, Upale, 18 de mayo del 2024, 1 de la tarde, Pereira. Nace Aurorita. Llega Aurorita. Se le llama el aterrizaje de una nueva alma. 25 de enero del 2024, 11:07 de la noche, Pereira. Nace Amaya. Llega Amaya a reportar sintonía en este tiempo. ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia la vida, Dana, cuando uno ya es mamá y papá? Y bueno, ¿cómo es el amor tan grande, tan inexplicable? Porque no hay cómo explicarlo de una mamá. Y cómo también entra a vivirse desde las masculinidades y desde las paternidades un cambio en la vida tremendo. De eso vamos a hablar hoy. Maipa. Ma, pa, papá. ¡Lo coja! ¡Qué niño, niña! Ay, ¿cómo fue? ¿Cómo ha sido la vida? ¿Cómo ha sido la vida de ser mamá desde el 18 de mayo del 2023 cuando llegó, pero desde antes todo este proceso? Sí. Y bueno, cuéntame tu mundo, cuéntame tu experiencia en esto que es En Órbita. Estamos en el mismo viaje, niña, te lo cuento de una vez. Claro, un amor que es cierto cuando dicen no hay amor tan grande como es el de una mamá con su pequeñita, su pequeñito, y no hay aprendizaje de amor también que el que uno experimenta al ser papá. Dicen que quien es papá y mamá estrenan una parte del corazón que no se estrena si no se es, que no pasa nada, porque también hay formas de ser ma y pa que no tienen que ver solo con el parir, ¿cierto? Pero sí con la compañía. Pero de todo eso vamos a hablar ahorita. Tú que eres mamá de Aurora, cuéntame tu caso. Dígale a este despacho cómo es la vuelta, qué es esto de la maternidad. Y yo por lo ladito te voy a contar qué es esto de la paternidad. Entramos en órbita. Bueno, pues yo creo que eso sí es desde antes, indiscutiblemente. Porque empieza también, o al menos en mi caso, empezó incluso con la decisión de decir, quiero ser mamá. Y es muy extraño porque pues uno siempre en muchas cosas de la vida... Ahí apoyo yo. En muchas cosas de la vida uno espera estar como 100% preparado. Entonces, a veces cuando uno, al menos como fue en nuestro caso, que nosotros, digamos, decidimos iniciar el proceso de quedar en embarazo,
porque digamos que hay otras vidas que llegan más de sorpresa, pero al menos en nuestro caso sí fue como si necesitáramos un montón de factores que estuvieran chuleados para tomar la decisión. Y uno se da cuenta de que aunque pueden estar factores externos chuleados como, no sé, la clásica de carro, casa y beca listos, hay otros factores muy internos que, no sé, que son como que trascienden eso. Claro, esos son. Y son, o sea, yo siento que nosotros hicimos todo el proceso para, como los análisis médicos y todo lo demás, pero a mí me parecía muy curioso dejar de planificar. Yo planificaba, entonces, como dejar ese elemento de protección, yo decía, ¿será el momento ya? ¿No será el momento? Y todo estaba bien y todo estaba listo, pero había como algo que todavía uno decía, pues lo que uno escucha todo el tiempo es que la vida va a cambiar, todo va a ser diferente. Entonces como que todavía hay algo ahí en el fondo que aunque es muy deseado, como que uno dice si es el momento, no es el momento, como que hay un montón de dudas y cuestionamientos. Entonces claro, desde ahí es donde empieza todo el proceso realmente, creo yo, como de la maternidad, y es que pues uno se enfrenta a ese tipo de cosas, a decir, no, es que la vida no va a ser igual, entonces piénsalo muy bien. Entonces uno se llena como de un montón de dudas, si es la edad, si es el momento, yo ya hice todo lo que quería hacer. Entonces empieza también como todo ese proceso como de autoevaluación de los logros que uno ha tenido hasta ese momento y de si ya vale la pena como sentar cabeza, ¿no? Entonces creo que desde ahí empieza como un montón de presiones que se imponen y que le hacen a uno cuestionarse muchas cosas. Pero bueno, yo tomé la decisión, ya pasó todo ese momento y decidimos dejar de planificar. Y luego cuando uno piensa como en todo ese proceso, inicia también, pues al mismo tiempo, un mar de emociones. Entonces, claro, uno, al menos eso pensaba yo dejo planificar hoy y mañana estoy en embarazo. Entonces, claro, uno es como que por eso era el susto, por eso uno decía, no voy a dejar de planificar porque mañana voy a quedar en embarazo. Pues no quedaste en embarazo el primer mes, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Entonces, claro, ya empieza otra vez como una serie de dudas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Es la ansiedad, yo ya quiero ser mamá. O sea, entonces ya es como, no sé, es una montaña rusa en donde uno a veces se siente muy desubicado, mucho desubicado. Entonces, digamos que llega un momento en el que uno ya empieza a reflexionar sobre otras cosas más profundas, libera como un poco la ansiedad, todo el tema, y llega el positivo. Que cuando también uno lo está esperando y lo está buscando, ve el positivo y también se asusta. Es como algo que uno está esperando que llegue, sí, pero el asombro sigue, claro, ya, también es ya muy raro. Verdad, pues venga. Exacto, eso también es muy raro. Como dice Totó la Momposina, comienzo yo, desde este lado, desde la paternidad. Me gusta esto del antes, el durante, el después, y la vida misma como se va contando en sus tiempos y en sus decisiones más grandes, porque uno diría que estas son de las decisiones más grandes de la vida. A mí me pasó también igual. Amaya recibe el nombre de Amaya porque significa hija deseada y final feliz. Vea, Dana, nosotros también dijimos, vamos a buscar ser papás, ¿cierto? Con la Goyita. Claro, los amigos dicen, ¿qué? No, 9 meses duramos, 9 meses volvían, sí, 9 meses. Entonces todos dicen, estos están es. Claro, en el caso de nosotros sé que dicen que las mamás llevan en todo su cuerpo un ser que está creciendo en el vientre, ¿cierto? Nosotros desde la oportunidad de ser papás estamos en la cabecita pensando, bueno, los pañales, la leche, ¿cómo voy a hacer? Yo tengo que cambiar tal cosa, esto ya no va a ser lo mismo, comienza uno también a vivir ciertas cosas. Ahora, en este momento de la vida, ciertas cosas que también exigían cambios, porque era cambiar estructuras, más allá de que uno siempre hace ciertas como prevenciones y también uno no quiere soltar ciertos privilegios que uno tiene. Porque parece como ciertas libertades, porque también hay una falsa idea como de eso, como que también los hijos a veces llegan como a cortar libertades, entonces por eso uno siente que parece que es una decisión que uno quiere tomar, pero que hay un montón de factores que parecen que van en contra de eso. Y, por ejemplo, yo se lo compartía a Dani en algún momento y pues ella ya estuvo aquí, que es Gaviota,
que para mí ha sido muy inspiradora finalmente su vida desde muchísimos aspectos, pero principalmente también frente a todo eso del tiempo que debería uno hacer las cosas. Entonces uno es joven y debería viajar, conocer el mundo y hacer un montón de cosas porque es joven y tiene, digamos, la vitalidad. Pero, por ejemplo, yo veo la vida de Gaviota y como ya nos lo compartía, el equilibrio que ella ha logrado en su vida. Y es una mujer que tiene sus hijos, que disfruta de sus momentos sola, que disfruta de sus momentos en pareja, que hacen sus viajes en familia. Entonces, en ella no ve uno esa falta de libertad o esa falta de energía para hacer las cosas, al contrario. Entonces también como esa falsa idea de que uno necesita hacer un montón de cosas antes porque si no ya se le va a cortar todas las libertades que tiene, genera mucha presión también a veces. Amiga, sí, es como si lo prepararan a uno para una pérdida y no para algo que... Total, entonces uno se va cierto. y comienzan a llegar un montón de formas y de maneras de cómo se debe de hacer. Y también le dicen a uno es que tiene que estar preparado. Pues estas son de las cosas en las que uno nunca va a estar totalmente preparado, porque es la vida como nunca había sido, es la vida como nunca había sido. Y ahora más nosotros que claro, que cuál es la principal ahorita, tumbar un montón de machismos, de micromachismos, de que, es que voy a ayudar a barrer. No, es que no es ayudar, qué pena contigo. Es que esa es nuestra misión juntos, ¿cierto? Ese es nuestro compromiso. Entonces, claro, todo comienzas dicen que uno tiene en la cabecita el momento, ¿cierto? Y comienza todo esto del positivo. A mí, con Goyita nos pasó fue que hicimos la prueba y vimos que salió una sola rayita y nos acostamos a dormir. También buscando... Haciendo la tarea buscando. Al otro día nos levantamos y estaban ya las 2 rayitas. Y entonces dijimos, entró el sustico. Es uno buscando, sí, pero al mismo tiempo, claro, uno mismo como, claro, nos fuimos a hacer la prueba después de varias pruebas de estas que salían ya las 2 rayitas. No, esto hay que confirmarlo porque esto es un team. Y en la sexta con 23 ahí en Pereira, ahí fue donde me capturaron a mí. Yo metí un grito y nos fuimos ya a sentar los dos, como mirando así como para el páramo en silencio. Como una risa nerviosa. Sí, y es una mirada como al horizonte. Eso es una mirada como de paz. Como por allá perdida, ay, Dios mío, que se viene todo. Y entra ya el caminito. Cuéntame cómo fue ese proceso tuyo del embarazo, la barriguita, las sensaciones, qué te dio, qué no te dio, qué esperabas que te dieran, qué fue todo lo que sucedió en ese momento de estar Aurora creciendo en tu vientre. Sí, bueno, entonces, claro, uno tiene el positivo y es así como de... pues uno se pone nervioso, es como, claro, que está emprendiendo un camino que no conoce y que siento yo que aunque ha sido muy documentado y que aunque ha sido estudiado desde muchas aristas y contado, pues porque la humanidad es eso, básicamente es nacer, pues yo siento que no hay nada como que realmente pueda describir a otra persona que lo haga sentir a uno eso, hasta que lo siente. Ya. Entonces, claro, es decir, bueno, ahora hay un ser dentro de mí. Entonces empieza como todo un proceso también de autoevaluación. Entonces, y de autocuidado. Entonces ahí uno se cuida, digamos, en el caso pues, de nosotras que los tenemos dentro. Entonces que le dicen a uno, pues todo lo que comas, por eso uno no puede comer ni tomar ciertas cosas, todo lo que ahorita sientas, todo lo que experimentes, pues va directamente relacionado a esa nueva vida. Entonces, claro, empieza también un montón de momentos en donde uno, pues entonces si no comía muy bien, uno hace el intento por comer mejor, por como evitar ciertas cosas. Si uno era de pronto una persona muy iracunda o se enojaba fácilmente, entonces intenta calmar un poco la situación. Entonces hay un momento y una etapa como de mucho autocuidado, digamos que uno es consciente porque sabe que le va a transmitir eso al bebé, pero pues que en teoría uno debería poder mantener, porque es el momento en donde uno más se cuida para cuidar a esa nueva vida. Yeah. Entonces es muy bonito pues como todo el proceso de hacerse esas como autoevaluaciones para ir cambiando esas cosas y no afectar directamente pues la vida de ese nuevo ser. Y bueno, todo el proceso del cambio corporal también, el hecho de enfrentarse a ciertas cosas que digamos que como mujer hay unas más que otras, pero que finalmente yo siento que hay algo que tiene que ver con el cuerpo,
con el cambio, con algo a lo que uno no se ha enfrentado tampoco, al menos en mi caso. Yo siempre fui muy delgada, entonces enfrentarme también a un cambio corporal tan evidente, a mí me dio incluso un dolor de espalda súper fuerte porque pues yo no había subido nunca tanto de peso, entonces eso incluso me imposibilitó en el tercer trimestre unas semanas porque no podía moverme. Entonces siento que como que todo ese proceso también corporal que está experimentando uno es, no sé, es como algo que en la cabeza empieza a hacer muchos sonidos, que uno a veces se mira en el espejo y es como, qué increíble, qué maravilloso, pero otras veces es como quedará esto, al final, cuando esto ya no esté y qué va a pasar digamos, con esto físico. Bueno, aquí en la lactancia es otro proceso, pero digamos que aquí es con lo que puede salir, con las estrías, bueno, con todo lo demás que yo me preguntaba. Y aunque es algo muy bonito y muy grande y eso se trasciende y uno entiende que el cuerpo es algo tan pasajero y a veces tan trivial, pues son preguntas que pasan por la cabeza. A mí me pasaron y me pasaban y yo le decía a Dani en algún momento, revísame, ¿qué está pasando? Pues porque era como que hay cosas que uno ni siquiera se alcanza a ver. Entonces, bueno, yo digo que el embarazo fue un proceso, el mío fue muy tranquilo, en términos de síntomas y de todas esas cosas fue realmente muy bonito, fue cuando uno lo siente por primera vez es algo muy, muy, muy hermoso. Y todo el proceso también de imaginarse cómo será, entonces uno les habla y también como, no sé, yo siento que es una conexión muy diferente porque es un amor que no se ve. Entonces es todo el tiempo estar hablando y conectando como con un ser que tú no sabes cómo se ve. Entonces es algo muy, muy, muy bonito. A mí el embarazo me encanta. No, pues sí, me parece estar viéndote porque te vi con la piponchita ya creciendo en el caso de nosotros. Bueno, yo vengo a contarle también desde ese ladito como papá, también por primera vez de una pequeñita. ¿Cuáles fueron los cambios que fui viendo en la Goyita cuando iba creciendo su estómago? El cuidado, esa palabra es impresionante cómo se reafirma. La veía también cómo se organizaba sus cremitas para poder que estuviera como bien. Como que haya el menos impacto posible. Yo soy más película, entonces a mí sí me está dando como un antojo, yo pues dentro de mí, y yo no, estoy como con la maluquera, especialmente cuando había mucho oficio, no, sí, yo siento que estoy como mal, bueno, yo sí soy un poquito más showcero, que llaman pues, cuentero. O sea, todos los síntomas le dieron a usted. Eso sí, un poquito sí, la Goyita re fuerte, parada, en medio del embarazo también, que con la musiquita, que ponerle la música, que los colores, cuando se siente, como a los 5 meses que comienza ya, ¡ay! Y eso es un show. Yo creía en mi mundo de que como no podía comunicarme por acá, que por detrás, con una de esas cosas de pronto del sanitario que chupa, por ahí podría comunicarme con ella como por la espalda. Comienza uno también la imaginación, la fantasía, ¿cómo será? ¿Cómo viene? Después también la fe, que llegue como llegue, pero que llegue completica y sana con la ayuda de Dios. Cuando no, uno ni siquiera todavía sabe si es niño o niña. Sí, ese susto también es algo muy bonito. Ese susto también hay, el ver el cambio de la compañera, como en el extendedero de ropa ya se van viendo los calzones más anchos. No, es que los calzones más anchos. Claro, por la barriguita, que está aquí, los pantalones que traen aquí la doble capa para poder también cubrir la barriguita que con lo del frío, la ruanita, y comienzan a pensarse, ¿cierto?, en las cosas que se van a necesitar. Es un momento muy mágico. Sí, bueno, eso crea una ilusión. Se va acercando. El momento en que se dieron cuenta que era niña, el momento en que se va acercando ya la preparación de la pañalera para tenerla bajo la cama por si hay que salir corriendo de una cojela. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo el parto en sí? Sí, yo creo que también, bueno, ya digamos que la fase final es muy bonita porque también uno siente que está ya más cerca de, pues finalmente de conocerlos. Y también como de pasar esa etapa en donde uno siente que hace parte de uno, finalmente hacen parte de uno hasta que nacen. Entonces también como ese momento como de transición entre como soltarlo y bueno, y ya como disfrutar ese último momento del embarazo, que digamos hay unos embarazos que tienen más complicaciones y son más difíciles desde muchos aspectos,
Pero yo creo que cuando son un poco más disfrutables, pues uno como que está como entre ese dilema entre ya soltarlo y que nazca, y pues el hecho de que aún está en la pancita y uno ya lo siente, entonces ya se comunica con ellos, entonces es muy bonito como esa última etapa. Y bueno, ya preparar todo, cuando uno está organizando ya como sus cosas, lava la ropa, que yo quería lavar la ropa casi que de que me la regalaban, pero era como, no quiero que se llene de polvo. Entonces toda esa ilusión también como de esperar que están llegando. Empacar la maleta, tener todo listo. Y bueno, en nuestro caso, Aurora nació de forma muy puntual. A nosotros, digamos que pues en todos esos análisis que le hacen a uno y lanzan como fechas probables de parto de acuerdo pues a muchos factores, nos dijeron que la fecha probable de parto de Aurora era el 18 de mayo y ella nació el 18 de mayo. Fue muy puntual. Y bueno, ese es otro proceso muy... en el que uno tampoco sabe hasta que lo vive. Por más que lea, por más que uno se prepara, nosotros nos preparamos. Yo leí libros de maternidad, nosotros tuvimos la compañía de una dula y vivimos todo el proceso de una manera muy bonita, pero eso es algo para lo que no hay como nada de teoría que lo pueda uno preparar para eso, incluso ver partos, que uno también ese último tiempo lo que hace es como ver los partos y todo lo demás. Pues nada, eso es algo también que es único de cada mujer, porque el dolor es único en cada persona, entonces nadie te puede decir es que te duele menos o te duele más, simplemente algo que vive tu cuerpo. Mi nivel de dolor llegó hasta los 6 centímetros de dilatación, porque ahí yo dije, pues necesito epidural para poder seguir. Y algo que me pareció muy bonito, digamos, pues se vivió todo el proceso. Yo siento que fue algo también muy impactante, porque pues Dani yo siento que se sentía un poco asustado, fue algo un poco sangriento también, sin ninguna complicación, pero era algo que se veía pues dramático. Entonces, cuando ya hacia el final yo sentía mucho dolor, pero siento que el dolor es completamente pues independiente de cada persona. En mi caso yo sentía muchísimo dolor y a mí se me fue como la dosis de la epidural, porque me pusieron una suave que duraba 1 hora y yo dilataba muy lento. Entonces a mí se me fue la dosis. La ayudita de la epidural. La ayudita. Y cuando regresó el dolor yo estaba más dilatado, o sea que el dolor fue más intenso, claro, porque además estaba dormido, digamos, desde hace rato. Entonces yo recuerdo que hubo un momento en donde yo cogí a Dani y le dije, ayúdame. Yo me imagino la cara en ese momento, porque era como literal si a mí me estuvieran torturando. Entonces yo le decía, lo miraba a los ojos y le decía, ayúdame y quítame este dolor. O sea, yo le ponía como la responsabilidad de quitarme ese dolor. Yo no me imagino, digamos, desde el otro lado. Pues Dani me cuenta que después él decía, yo salía porque yo no sabía cómo ayudarla, porque pues, evidentemente él no podía quitarme el dolor, pero yo se lo podía como con tanta súplica que verme, digamos, en esa situación era muy complicado. Pero bueno, lo bueno es que me pusieron otra dosis, pero claro, yo ahí ya sabía que solo iba a durar 1 hora. Entonces, y me dijeron, no te podemos poner más. Entonces, en ese momento a mí me dio miedo, muchísimo miedo, porque yo dije, no voy a ser capaz. Incluso después de que tuvimos nuestro parto, escuchábamos como a otras que estaban en su labor de parto, y pasó un médico y le dijo a una, el 99% de las mujeres sienten que no van a ser capaces, pero todas traen a sus bebés al mundo. Entonces es muy bonito, porque yo siento que uno sí llega a un momento en donde uno dice, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz. Y yo me sentí en ese momento, cuando me dijeron, no te vamos a poner más, yo dije, no voy a ser capaz. Entonces me puse a llorar y me fui como para una esquina. Digamos que yo tenía la dula, entonces ella me hacía los movimientos y los masajes y me decía, el parto es movimiento, entonces tienes que moverte para que siga dilatando. Entonces yo en ese momento me fui para una esquina y empecé como a hablar con Aurora. Y yo le dije, tenemos 1 hora, porque si esto a mí se me va, yo no voy a ser capaz. Entonces fue muy bonito, yo siento que ese fue mi momento como de más conexión en el parto, porque yo lloraba sintiendo que no iba a ser capaz, pero al mismo tiempo le decía a Aurora a mi cuerpo que fueran capaz.
Entonces era como, no sé, fue un momento muy, como, no sé, muy espiritual para mí el parto, porque fue como una conexión entre mi cuerpo, Aurora, y todo lo que estaba sucediendo y el miedo que sentía, porque hasta ahí fue donde yo sentí miedo realmente, el miedo a no ser capaz. Entonces eso fue finalmente, creo que lo que hizo que fuera muy especial. Y porque fue sola, o sea, yo me hice sola y mientras lloraba, como que hacía todo el proceso de catarsis. Pues bueno, nada, fue el parto. El momento, digamos, ya como el nacimiento, del alumbramiento, fue muy largo, yo pujé mucho y en ese momento era más adrenalina. Digamos que ya después de que pasó el momento de miedo, se cambió a adrenalina. Y digamos que esa adrenalina, imagino yo, que la usa también el cuerpo para poder hacer todo el proceso de expulsión. Y Dani ahí, Dani presente. Sí, claro. Bien, y Dani bien. me decía que a ellos le decían, yo pujé durante mucho tiempo. Y yo lo único que pensaba en ese momento, ya no pensaba en el dolor, no pensaba en el miedo, yo solo pensaba que yo quería que Aurora saliera, porque digamos que ellos ya pasan como al canal, pues al canal vaginal, entonces lo único que yo pensaba es, ella va a estar ahí todo ese tiempo y va a salir como con la cabeza muy alargada porque está atorada. Entonces yo le decía a Dani, está atorada, ¿qué hago? ¿Qué hago para que ella salga? Y Dani me cuenta que, pues, que toda la doctora y la dula le decían que me dijera que ya se veía la cabeza y él no la veía. Entonces que él era como, sí se ve la cabeza, pero él no la estaba viendo, entonces era como un proceso muy, pues que a él le pareció muy chistoso porque era como dándome ánimos, pero él también asustado porque él tampoco veía la cabeza. Claro. Entonces, bueno, nada, pues fue, bueno, lo que pasa también en este caso es que cuando nacen, a mí lo que me pareció muy, muy, muy loco del cuerpo es lo inmediatamente que quita el dolor. Es como que uno está en un nivel de dolor y de sensación del cuerpo en 100 y de repente pasa a 0, apenas nacen. Incluso dentro de las cosas que nosotros habíamos leído y de lo que nos había explicado la dula, hay un momento casi que de placer cuando nacen, porque es como si ya, o sea, ya ni siquiera hay sensación, no hay dolor ni sensación, es como, no sé, es como un momento muy extraño. Y bueno, ya ellos nacen y te lo ponen en el pecho, entonces ya es otra sensación muy... Lo viví en ese momentico. Sí. Primero, esto es de... Mis respetos, mamá, que es el amor en su máxima expresión. Para este lado te cuento yo por este lado cómo fue la cosa. Vea. Claro, la Goyita, entonces lo mismo con la ropa, que la bala para irla guardando, que las cositas, que el momento cuando nos dimos cuenta que era niña, pues uno siempre está a lo que la divinidad mande, pero ay, no, la niña, y yo, niña, que niña, corriendo. Yo soy así como muy peliculita. Entonces, después que realizar las cosas, que plan de parto. Ella me dijo, por ley ya se puede, plan de parto, para quienes están escuchando eso, por ley, plan de parto, ¿sí? El plan de parto que organiza las que caminar, que bueno, que después, si hay una nueva oportunidad, Goyita les contará en su piel, que es ella la que puede contar ese universo parto, cómo funciona, porque dicen que es habitar un universo parto. Nosotros vivimos en la montaña, entonces que no bajarnos para la casa del hermano para mientras tanto comenzamos a caminar, que hacer los ejercicios que para poder ella estar bien preparada. Pero Amaya sí se amañó un poquito. Amaya nació como a las 41 semanas, y no estoy mal. Amaya está ahí como contentica. Es entendible también. Sí, es verdad. Es que realmente yo también lo leía en algún momento y es que pues el proceso de nacimiento también es muy complejo para ellos, porque finalmente ellos están cómodos en un ambiente totalmente controlado y pues llegan a un ambiente totalmente descontrolado. Ya. Entonces realmente sí es, si uno digamos que la tercera perspectiva en este aspecto es el bebé, claro, que también está viviendo un viaje. Claro, está en su viaje, o sea, viene a aterrizar. Entonces,
que todas esas cosas que se van moviendo. Vea, Dana, hay momentos en los que uno vive como en cámara lenta la cosa, como esto, como es. Entonces llega ya el día de que nos dicen, no, si tal día no está, se vienen que hay que mirar, ¿cierto? Yo salía allá como Kiko, con un balón de esos grandes que es que todo encartado. sí, con la pañalera, espera que me mordí. Ay, con la pañalera del No, pero no le salía esa. con la pañalera, que con la muda de ropa antes de, después de y cuando ya esté. Que lo del plan de parto que me hizo, estúdieselo, porque si allá pasa algo, alguna cosa, usted tiene que estar ahí con todo el conocimiento y yo hágale que todo bien, parcera, que aquí estamos junticos. Y nos vamos para allá. Un maletín de camping con toda la cosa ya metida, la ropa de una que... ella llevó hasta la ropa quirúrgica para mí, que por si allá no iba, que eso no fuera pretexto para no dejarme entrar. 26 horas se demoró. Wow, sí. Vea, ella era... Yo he visto que cuando uno ve respirando la gente así, uno así no sepa por qué es, uno termina también haciendo como... Así en... Era ella acostadita, parada, sentada, 26 horas dándolo todo, yo durmiendo abajo de esa cama, de esa camita, dándole salida, y yo, Dios mío, van a ser la niña, yo tengo que cambiar, yo tengo que salir adelante, las deudas, todo, pum, 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 pero en especial la vida que viene, ay, que todo salga bien, trin. Comienza la dilatación. Aquí te tengo que contar una cosa que es muy de mi sueño de vida. Yo desde joven creía que yo iba a ser ginecobstetra, que porque yo me imaginaba en un parto, estando yo ahí, claro, recibiendo y diciendo, bueno, pues madre, somos 2, puje que dentro de poquito vamos a ser 3. Así me imaginaba pero yo la cosa. Pero en ginecobstetra. Pues me dio la vida la oportunidad con mi propia hija. Comienza entonces el proceso ahí. Yo la veía ahí con esos dolores que iban y venían, yo ahí tratando de ir como dando ánimo, pero lo más importante, y este es el mensaje grande que debemos de caminar los que estamos siendo papás y ya somos, es estar presente. Es lo primero, eso fue lo primero que yo sentí como en mi propia historia, estar presente, que se sienta ahí, que pues uno ahí es como dando ánimo, como de, vamos que se puede, vamos con todas, sí se puede, dame la A, dame la M, dame la O, dame la R, que es amor, sí, sí. Uno es ahí, así como tratando de dar ánimo, pues 26 horas, pero ella dilató como hasta 7, creo yo, si no estoy mal, y le aplicaron la epidural. Eso es una cosa de locos, porque eso intensifica los dolores y también... Yo no sé qué es lo que da, pero como que son contracciones como más. Pero eso es como la epidural es la anestesia. Ya. Y la oxitocina es un medicamento que lo que hace es como provocar contracciones. Dicen que sí da contracciones muy fuertes, porque lo que hace es, digamos que naturalmente leíamos que el cuerpo funciona como, las contracciones son como unas olas que el cuerpo va sintiendo. Entonces son picos de dolor muy altos que luego como que se calman y van así, en olas. Pues digamos que la oxitocina es un medicamento que lo que hace es que esos picos son más seguidos. Entonces el cuerpo, claro, lo que usted dice, empieza a ser muy fuerte para el cuerpo de, digamos, soportar ese ritmo. Pues madre, yo no me acuerdo bien del nombre de esa cosa, pero en todo caso eso dolía mucho. Yo veía que usted sentía que dolía mucho. Y llegó la doctora y le dijo, miren, intente ir ustedes también provocándola. Sí. Usted va a sentir que se va como a poposear, pero mentiras que no, mentiras que sí. Porque yo ahí también ahí ayudé yo también, yo ahí tiqui, limpiando, hágale madre, hágale que sí se puede. Trin, llega el momento. Dana, vea, yo me acuerdo que salimos con ella y yo, hágale mi amor, Trin, Trin, la suben en ese burro. ¿Qué? Comienza ese proceso con una médica, pero una tesa, sí. Geraldine, se llama la médica que nos atendió, que si escuchas este podcast, Geraldine, infinitas gracias, doctora. Eso ahí, retesa, hágale mamita que sí podemos. Otra enfermera por el lado, yo aquí con ella, con la manito aquí en la cabeza, y yo viendo eso ahí que yo nunca había visto, eso así. Yo dije, ¿qué es esto? Por Dios, puje, dele. Es que se le arrimó una enfermera. Después me cuenta mi Goyita, que después es bueno que ella cuente también la versión, porque ella sí la cuenta desde su piel. Yo desde el estar ahí acompañando, se le arrima una enfermera y esa enfermera se convirtió en ella. Goyita sintió que ella le estaba trayendo como voces del más allá, será porque le dijo, vamos más. Y arranca eso, yo le alcancé a ver el pelito. Y yo le dije, ahí ya. Sale, vea.
Ella la va subiendo. Yo la vi muy negrita, mojadita, fea. Y yo dije, Dios mío, como sea, la voy a amar. Es mi hija, claro. Yo la vi arrugadita y la subió. Y yo alcancé a ver aquí mientras la subía el reloj allá del La consultorio hora. que decía 11:07. Y yo, mañana. Julián, llega. Dana, llega. Uno hace un escaneo. Está todo. Y claro, dedos, manos, pies, de todo, eso ahí yo veía que eso parecía una fuente, era la fuente de aguas. Y volteo yo a ver a la Goyita y ahí cambia la mirada. Yo ya la veía como si fuera un general, como con 4 soles, un mariscal. Yo ya la veía en otro nivel, como otra cosa que pasa ahí. Y llega la Maya. Siga usted, mi amor, para yo parar ese parto que yo tengo. Ahí No, yo no sé qué pasó después de que llegó Amaya. Pues, no siga usted con Aurora. Bueno, llega Aurora, yo llego y salgo corriendo. Yo salí corriendo allá. Llegó. Me regañaron porque yo no podía salir porque yo estaba con una indumentaria de esas esterilizadas quirúrgicas. Yo era prácticamente un doctor. Entonces, bueno, pues yo entro y yo ya también dicen, que la hija mía, ya uno cambia hasta la voz, las palabras, ya es uno papá. O sea, ya uno hizo gracias a la divinidad. Y bueno, comienza todo el proceso ya de limpiarla, de estar en el plan de parto. Ya se puede poner en el pecho y usted la puede tener de 1 a 2 horas y que vea ahí. Bueno, continúa tú. Llega Aurora y entonces cómo nació, qué pasó después, cómo ha sido este tiempo de tener a Aurora. Dime lo que tú quieras. Bueno, yo creo que ya después de que ellos están del otro lado de la piel, como dice la canción, pues empiezan un montón de cosas que uno no sabía y que otra vez, como todo lo anterior, por más que hay muchos registros y muchas experiencias, pues nadie te puede decir a ti cómo se vive hasta que lo estás sintiendo. Entonces, obviamente, es verlos, sentirlos, olerlos, o sea, sentirlos calientitos, todo eso es algo como, no sé, como que uno está en una nube en ese momento. Y luego empieza como todo el proceso ya de descubrirlos, de ir viendo cómo cambian. A nosotros nos ha parecido muy, muy, muy especial finalmente ver las fotos, porque ahí es donde uno se da cuenta de lo mucho que cambian, pero uno estando todo el tiempo y viéndolos y viendo su desarrollo, es como si todo el tiempo realmente fueran los mismos. Entonces es algo muy, muy, muy bonito. Y también llegan un montón de más miedos, de más dudas, de más preguntas, de más cuestionamientos, de si lo estoy haciendo bien, de qué es lo bien en lo que estoy haciendo, porque digamos que hay muchas versiones del bien en eso y hay mucha teoría, pero yo creo que finalmente en 9 meses y medio de experiencia, yo creo que el hacerlo bien es hacer lo que tu corazón te dice, porque finalmente como seres humanos todos somos diferentes y los bebés todos son diferentes también. Entonces a veces, digamos, en el caso de la maternidad, estar viendo qué es lo que está haciendo esta mamá, qué le funciona a esta mamá, no siempre termina siendo algo que a uno le ayude. Por el contrario, frustra mucho más el camino que uno está transitando, porque su bebé es diferente, porque sus condiciones son diferentes y uno no muchas veces logra ver eso, sino simplemente el resultado. Entonces, claro, se llena de frustración porque dice, ¿yo por qué no puedo hacerlo? Pero es que, claro, es que yo no estoy viendo que mis herramientas son diferentes, claro. Que mi bebé es diferente y que él va a ser un ser humano completamente diferente al bebé de esta persona. Entonces, yo creo que esta etapa ya en donde, claro, también ellos están afuera, entonces ya yo no tengo, el control de que lo que yo como le hace bien a él y lo que yo siento le hace bien a él. No, ya hay un montón de factores externos que están influenciando en lo que él siente, en lo que él vive, y uno no puede controlar todo eso. Digamos que a mí también todo este proceso ha sido como un aprendizaje en relación al control. Ya uno siente que pues exponen a un montón de cosas que uno no puede controlar y es muy difícil. A mí, personalmente, yo que sentía que iba a ser una mamá muy tranquila, una mamá más, no sé, mucho más abierta en muchas cosas, me he encontrado que realmente me cuesta mucho muchas cosas. Pero me cuestan porque creo yo que hay algo que yo hablaba con Dani, y es que
hay algo que no es racional y que por más que uno quiere racionalizarlo, hay algo en la maternidad y en la paternidad que se vuelve instintivo y que finalmente yo creo que eso es lo que le hace a uno pues ayudar a su hijo en el proceso que sea y tal vez a descubrir también cosas que otras personas no ven. Uno como mamá y como papá siente cuando su hijo necesita algo o requiere algo de uno, pero es porque se activa algo que no es racional sino instintivo y controlar eso y volverlo racional a veces es muy difícil y cuando uno lo intenta se hace mucho daño y yo siento que yo en algún momento me hice mucho daño intentando entender por qué me costaba tanto ciertas cosas, pero he dejado que fluya más. Siento que uno debería finalmente fluir con su proceso, con su camino, con cómo vive la maternidad, qué siente que está haciendo bien por su hijo. Obviamente, pues hay muchas cosas, yo no estoy diciendo que la ciencia y todos los estudios y muchos cursos y muchas cosas que han estudiado un porcentaje y la estadística pues siempre es acertada en muchas cosas. Pero siento que más que poner la cabeza en eso y angustiarse todo el tiempo de que mi hijo no está entrando en esa estadística o no, o yo no lo estoy haciendo bien o no, que es algo que cuestiona muy fuerte a las mamás durante los primeros meses, lo estoy haciendo bien o no, pues debería dejarse, soltarse. Parece muy fácil de decir, como todo lo demás y como todo lo que hemos hablado, pero eso es algo que no termina a veces digamos, aliviando el corazón, sino a veces generando mucha presión. Y yo creo que de lo que más yo puedo decir, en mi caso, de la maternidad, los primeros meses son mucho de eso, de culpa, de angustia, de lo estoy haciendo bien, de cuestionárselo. Y yo creo que no hay nada más bonito que cuando uno ya lo suelta, que es, digamos, en el proceso en el que yo me siento ahorita, en donde uno ya más lo suelta y dice, si me gusta dormir con mi hijo en la cama, voy a dormir con él al lado. Y ya está. Si yo siento que él está siendo un niño tranquilo y feliz y quiere dormir conmigo y yo voy a dormir con él, voy a dejarlo. Si, no sé, cualquier otra cosa, con el sueño, con la comida, si siento que yo estoy más tranquila dándole este tipo de alimentación, voy a hacerlo y voy a estar tranquila con eso, porque realmente lo que los hijos necesitan de uno es eso, las emociones más tranquilas. El amor, la paz, la confianza. Entonces, si uno no siente esas emociones en la maternidad que está viviendo, pues difícilmente se las puede transmitir a ellos. Entonces, más bien, cambiar esas acciones que lo están agobiando a uno, de debería estar haciendo esto, pero se lo estoy dando con unas emociones que no son tan buenas, por algo que sí me deje tranquila, así la gente diga que no es lo correcto. Ya. Dana, vea, gracias por estar compartiendo este caminito, gracias por tu experiencia y gracias por permitirme a mí también contar desde la paternidad, siendo primíparo, el aprendizaje constante que ha sido. Lo primero es aprovechar estos espacios para agradecer a todas las madres del mundo que ponen su fuerza, su cuidado, su amor para traer precisamente la apertura al aterrizaje de una nueva vida, de una nueva alma. Y a nosotros también la oportunidad de aprender. Para mí ha sido un aprendizaje constante. De hecho, desde las alertas, porque yo creí que yo iba a ser como más tranquilo y mentiras que yo soy un poquitico sí, más... Uno siempre piensa que va a hacer algo. Es que por eso es que yo creo que hasta que uno no lo vive es que no puede realmente imaginarse que está... Entonces yo creo que por eso es que por más que uno se imagine, lo sueñe, lo planee, se lo digan, se lo cuenten desde diferentes aristas, pues no hay forma de saberlo hasta no estar en ese momento. Pues Amaya tiene 2 añitos, cumplió 2 años ahorita el 25 de enero. Ha sido un aprendizaje constante, continúa, no para. Sí. Y aprendizajes de que uno dice, claro, aquí estoy aprendiendo a realmente estar más presente, aquí estoy aprendiendo de que este tipo de privilegios hay que quitarlos porque no son justos frente a una relación con la compañera que está ejerciendo primero unos cambios en la vida desde su propio cuerpo impresionantes, después del cuidado permanente, me acuerdo mucho de los primeros meses, cada horita estar despierta para poderle dar, de amamantarla. Después el problema tan tremendo porque los pezones, cómo se rompen, por Dios, en el caso de Goyita, es una locura.
Y entonces el estar ahí también ha sido un aprendizaje, primero de estar presente y de ir entendiendo y siendo sensible también en mi proceso como papá, en dónde puedo mejorar, en qué cosas debo de afinar, qué cosas debo sostener, en qué cosas he aprendido que la imaginación y los cuentos también me permiten estar ahí enfocadito con la Maya y ver que a sus 2 años lo que más está sacando precisamente es la oralidad, que le encanta conversar y hablar. Ahí es donde uno se da cuenta de todo lo que ellos absorben de su entorno. Ya, uy, venga, Dana, y lo que recuerdan también, cancioncitas que a veces se ponían que voltean y dicen, yo esto como que lo he escuchado. Desde el amor, la familia también, las abuelas, pilas con la fontanera, con la molleja, échale cáscaras de huevo en las rodillas y en las coyunturas para que afloje más rápido, chocolate de ojo de vaca cuando vaya a mascar, eso a los 6 meses denles frisoles, para que se enseñe de una vez, para que se enseñe la tinta del frisol y para que le cure el estómago, le purgue el estómago, ¿cierto? Así, en las mañanas, hágales con salivita así en las pestañas para que le crezcan larguitas y en la naricita así también, para que no se añada. Entonces también desmontar un montón de cosas. Es que estas son nuestras formas y nuestras maneras y en el aprendizaje siempre y cuando esté desde el amor. Pues bueno, hay una sección que nosotros tenemos en órbita que es debajo de las cobijas, como en medio de la intimidad, que te la voy a proponer para cerrar este momento, ¿sí? Muy bien. Es como cuando uno está metidito bajo las cobijas y está cayendo aguacerito y estás orando en el techo, arrunchado es la palabra, muy bien, arrunchado. Y entonces que uno comienza como ahí a hablar en medio de una comodidad y una paz y de bueno, reportado en data crédito, con gotas y todo, pero feliz. ¿Qué dicen? Tú como mamá, si estuvieras ahí arrunchadita y ahí antes de dormirse, quisieras mandarle un mensaje a las madres del mundo y a los papás también del mundo frente a esta, ¿qué les dirías? Como para cerrar este podcast de Ma y Pa. Bueno, pues yo, ¿qué les diría? Yo les diría que en la maternidad lo más bonito siempre es seguir al corazón. Que hay muchas cosas que deberían ser de cierta manera, que le dicen a uno que debería hacer con su hijo, que debería hacer con uno, con su cuerpo. Y ahorita que usted estaba mencionando, pues precisamente como todo lo que uno vive en relación a uno, como desde la maternidad, hace tiempo leía La carga mental de la maternidad. Y yo siento que esa carga mental está muy influenciada por eso, por todos los deberíamos hacer ciertas cosas, deberíamos darle ciertas cosas, deberíamos hacer ciertas cosas, pero al mismo tiempo debería yo cambiar para que mi hijo, mi hija no tenga mis sombras. Entonces hay tantas deberías y tantas cosas que uno que tiene que hacer, que hay una carga que es muy grande y que no le permite a uno disfrutar el proceso, porque está ahí, encerrado en él, debería estar haciendo esto. Entonces estoy arrunchada con mi bebé, por ejemplo, en la noche, disfrutándola cerquita, pero debería tenerla en la cuna, porque o si no, en algún momento no va a querer salir de la cama. Entonces uno no está viviendo el presente porque está pensando en los problemas que va a tener en el futuro. Y eso a mí me parece que ha limitado mucho el amor que uno puede sentir en ese momento y ha creado una carga mental muy fuerte. Y más bien disfrutar el momento, lo que usted dice, estar presente. Y si en ese momento usted está feliz, arrunchada con su hijo al lado, haciendo colecho, disfrute y esté presente en ese momento. Si usted está feliz en ese momento haciendo algo que se supone que no está tan bien porque lo va a mal educar o mal criar, pues quitarse esa carga del debería o el futuro y disfrutar ese momento presente. Yo siento que si yo me lo diría a mí misma de hace unos cuantos meses, me diría: disfrute más el momento presente y deje de pensar tanto en que todo esto va a ser como una consecuencia catastrófica para el futuro. Vale, pues Danita, gracias. Y recogiendo todo lo bello que me has compartido a mí y a todos los que nos van a ver y a escuchar, entendiendo este camino tan hermoso que nos da la divinidad y de la oportunidad de ser papá y mamá, a quien cierto que desde su corazón y desde su caminito tenga la oportunidad y también al mismo tiempo lo puedan decidir y acompañar todo este proceso.
y entre nosotros, desde estas masculinidades que están en un proceso de ser más conscientes y sensibles y que necesitamos seguir en un camino de aprendizaje constante, creo que el mensaje es: lo único que deberíamos de hacer es amarnos y ser felices. Muchísimas gracias. Deberíamos de repetir estos encuentros, ¿cierto? Sí. Esto es En órbita. Sigue el vuelo. Nos vemos después. Chao. Quedó Esto que se ahí atorado. despiertan. Que no me vaya a regañar, Goyita, porque dije que se cagó. Eso es bastante íntimo. En órbita.